especial, amén, y es la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que nosotros tenemos un calendario. El Señor no dijo cuándo regresaría, pero dijo que nosotros los creyentes y todo el mundo tenemos un calendario que nos avisa del retorno, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Usted sabe cuál es? Israel. Amén. Lo que sucede en Israel es un aviso de que el Señor muy pronto vendrá por su iglesia. Amén. Y eso significa que nosotros los cristianos necesitamos enderezar más nuestros caminos. Amén. Que nosotros los cristianos necesitamos estar más fervientes en la presencia de nuestro Dios, congregándonos más, asistiendo más, buscando más la presencia de nuestro Dios. Amén. No le crees a esos predicadores que dicen que no es necesario congregarnos. Mi abuela tenía un dicho y ella decía que de tanto cae la gotita en la piedra que la llega a partir. Cuando usted y yo no visitamos la iglesia, no nos congregamos, nuestro corazón se vuelve duro, porque así es el corazón del ser humano, orgulloso en todas las áreas de la vida. ¿Por qué es necesario visitar la iglesia? Porque de esa manera la palabra de Dios nos hace un corazón de carne accesible a la presencia de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Dios le ama mucho, hermano. Y a nuestros amigos también Dios les ama. A miembros de otras iglesias Dios les ama en gran manera. Así que esta noche nos vamos a gozar en la palabra del Señor. Acompáñeme a Hechos capítulo 10, verso 34. Vamos a leer para la honra y gloria de nuestro Dios. El día de ayer nos estuvimos gozando en la iglesia. Dios nos bendijo, Dios nos habló, Dios nos pidió una sola cosa. Amén. Que limpiemos nuestro corazón. Gloria a Dios. Hechos capítulo 10, verso 34. Póngase de pie para leer la palabra de nuestro Dios en reverencia a nuestro Padre Celestial. Capítulo 10, verso 34. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Dios nos ama a todos por igual, a ricos y a pobres. A todos Dios nos ama, y por eso Dios nos envía su santa palabra. Amado Rey de la Gloria, le damos gracias, Señor. Gracias por su misericordia, gracias por su bondad, Señor amado. Hoy pedimos que nos bendiga, Señor, a través de su palabra, que abra nuestro oído, Señor, y nuestro interés por obedecer sus caminos y sus principios, Rey de la Gloria. Bendiga a todo aquel que no le ha conocido, Señor, a todo aquel que se ha alejado, Señor, que sean sus cuerdas de amor, Padre Celestial, llevándolo nuevamente a sus caminos, Señor, a esa salvación tan grande, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y hoy he venido decidido a gritar más de lo que grito. Amén. Esta noche, hermano, quiero predicar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y el Señor puso en mi corazón hablar de los hombres que están en la Biblia. Estos dos hombres, hermanos, nacieron sin un propósito ante el ojo humano. Ante el ojo humano, estos dos hombres, aunque hay muchísimos más, pero estos dos hombres habían nacido sin esperanza, según ante los ojos de sus familiares y quizás ante los ojos de sus padres. Amén. Y no se diga en el mundo, porque en el mundo, hermanos, desde el principio ha sido igual. Desde que Adán y Eva pecaron, el mundo se trastornó en un mundo donde decía mi abuelita: conforme lo que tienes es lo que vales. Así es el mundo. Amén. Conforme a lo que usted tiene, dice el dicho: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Amén. Si no tiene, ante la vista del ojo humano, no vale nada. Así es este mundo. Pero si tiene, dice, llegó don la doña. Amén. Si tiene, le va
van a abrir las puertas de par en par, pero si no tienen, se las van a cerrar. Amén. Y sabe, hermano, estos dos hombres, ante los ojos de la humanidad, nacieron sin nada. No provenían de una familia posicionada, sino que Jefté, del hombre que vamos a hablar, dice la escritura que era hijo de una mujer de la vida alegre, de una mujer que vendía su cuerpo. Por eso la familia del padre de Jefté, que era adinerada, lo despreciaba, lo ignoraba y lo desecharon de la casa de su padre por provenir de esa mujer que era del vida alegre. Jueces capítulo 11 dice la palabra de Dios: Jefté era un guerrero de Galaad, pero era hijo de una prostituta y de un hombre llamado Galaad. La esposa de Galaad tenía varios hijos, y cuando crecieron no aceptaron a Jefté. Todos los hijos obligaron a Jefté a salir del pueblo y le dijeron: tú no vas a recibir ninguna de las posiciones de nuestro padre, eres hijo de otra mujer. Así que Jefté se alejó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob, donde reunió una banda, mire, una banda de delincuentes que lo seguía. ¿Qué era Jefté? Un delincuente. Eso era Jefté. Amén. En ese momento, hermano, quizás Jefté no sabía que más adelante Dios iba a hacer algo grande en la vida de este hombre, que Dios lo convertiría no solamente en un guerrero, sino en el protector de Israel. Verso 4 dice: después de un tiempo los amonitas pelearon contra Israel. A causa de la lucha entre amonitas e israelitas, los ancianos líderes de Galaad fueron a buscar a Jefté en la región de Tob y le dijeron a Jefté: queremos que seas el jefe y comandante de nuestro ejército para poder pelear contra los amonitas. Entonces Jefté respondió: ustedes me odiaban y me sacaron de la casa de mi padre. Entonces, ¿por qué vienen a buscar ahora? Están en problemas. Los ancianos líderes le dijeron: precisamente por eso te buscamos. Te rogamos que vengas con nosotros para pelear contra los amonitas. Tú serás el jefe y comandante de toda la gente de Galaad. Mire cómo es el destino, cómo es de maravilloso nuestro Padre Celestial. Todos un día despreciaron a este niño. Desde su niñez lo corrieron de la casa de su padre, porque no provenía de una madre quizás como ellos hubiesen deseado. Lo corrieron a la calle. Llegó a su juventud y nadie de sus familiares lo buscó. Mas ya cuando era todo un guerrero, amén, cuando ya había pasado tantas etapas en su vida, ellos pensaron en Jefté. Amén. Y sabe, Galaad era la ciudad de su padre. Amén. El hijo despreciado ahora iba a ser el jefe de ese lugar. ¿Y por qué lo iba a hacer? Porque la presencia de Dios estaba con él. Aun cuando él no lo sabía, aun cuando él no lo reconocía, la presencia de Dios estaba con él, como lo ha estado con nosotros desde el nacimiento, desde que nuestra madre nos dio a luz. Dios ha estado con cada uno de nosotros. Y si hoy estamos de pie, si hoy tenemos familia, si hoy tenemos hogar, ha sido por la misericordia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces Jefté respondió: seré yo su nuevo jefe y comandante. Y los ancianos líderes le dijeron: el Señor está escuchando todo lo que decimos. Te prometemos que vamos a hacer todo lo que tú digas. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios, que donde nadie mira nada, donde nadie mira futuro, Dios lo mira todo. Dice la palabra de Dios que con 70 salieron de
todo el mundo. Y donde quiera que llega, no llegan a pedir, sino que llegan a dar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios y las promesas de Dios están con cada uno de ellos. En la escritura no encontramos una promesa para este hombre llamado Jefté, pero Dios estuvo siempre con Jefté en cada etapa, en la niñez y en la juventud. Dios lo estuvo preparando como un guerrero, porque ante los ojos de los demás no valía nada, pero ante los ojos de Dios había un protector que un día cuidaría a Israel. Gloria a Dios. Amén. Así que Dios estuvo preparando a este hombre. Hechos 10:34, el apóstol Pedro declara que Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual. Amén. Sin importar nuestro pasado, sin importar aquellos pecados que pueden haber o habían en nuestra vida, Dios nos mira con ojos de amor. Amén. Gloria a Dios. Miqueas capítulo 7, verso 19 dice: volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, y las arrojará a las profundidades del mar, todos nuestros pecados, porque el amor de Dios es misericordioso. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuda en el momento oportuno. Hay gente que todavía el pasado no le deja avanzar. Hay gente que todavía el pasado no le deja buscar la presencia de Dios. Hay gente que se siente que está tan lejos de Dios o del amor de Dios, que no se acerca al Señor porque están pensando que Dios le va a rechazar. Amén. Yo escuchaba el testimonio de un hermano y dice él que el primer día que él visitó una iglesia, él iba bien bono y entró bien bono a la iglesia. Y dice que le da gracias a Dios porque el que estaba en la puerta no le negó la entrada. Al contrario, le cedió una silla y él se sentó. Y todo moribundo ahí por el alcohol estaba escuchando lo que decía aquel predicador. Y dice: en ese momento no me llamaba la atención, no sentía el deseo, y me salí de ese lugar y agarré camino nuevamente a la cantina. Pero dice, estando en la cantina y miré aquel licor en mis manos, sentí el desprecio de tenerlo en mis manos. Pero él dice: yo me sentía pecador, yo me sentía ajeno a la iglesia. Amén. Y así hay mucha gente creyendo que porque tal vez hay situaciones en su vida que no están bien, creen que el Señor lo va a rechazar. Amén. Creen que el Señor lo va a ignorar. El ser humano nos puede mirar con ojos de maldad, con ojos de desprecio, pero nuestro Dios jamás. Nuestro Dios siempre nos mira con ojos de amor. Nuestro Dios siempre tiene sus brazos abiertos para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 9, verso 13 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, dice el Señor, ustedes han sido salvados. Por la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno éramos dignos de esa sangre derramada en la cruz, pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo por amor a todos nosotros, por amor a toda la humanidad. El Señor lo hizo, llevó nuestros pecados hasta aquel madero. Gloria a Dios, para que hoy en día todo aquel que en él cree pueda acercarse confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios. Hermanos, ante quizás los familiares de Jefté o todos aquellos que conocían la descendencia
gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de ellos hoy están blasfemando contra nuestro Dios. Y muchos de ellos hoy están criticando lo que algún día ellos fueron. Amén. Porque es lo primero que hace el cristiano cuando ya no quiere nada con Dios. Es que ahí no hay amor, hermano. Es que a mí la hermana Marta me miró feo cuando entré. Amén. Y yo siento que el Señor nos dijera: estás viendo con los ojos que yo te estoy mirando. Aun cuando tú pecas en contra de mí, yo te estoy abrazando para decirte: ya no lo hagas, porque tu alma necesita ser salvada. Amén. Yo les platicaba a mis hermanos el día de ayer que hace un tiempo atrás me encontré con un hermano y le digo: hermano, ¿qué tal? Me da gusto saludarle. ¿Y cómo estamos en la iglesia? Y me dice: hermano, ahorita yo estoy siendo tan bendecido que no me queda ni tiempo para ir a la iglesia. Santo Dios, de esas bendiciones no quiero. Y le digo: hermano, ¿se recuerda que cuando usted predicaba, usted tenía su frase y usted decía que nadie puede estar en el ejército ausente? Amén. Nadie puede decir soy hijo de Dios o decir soy siervo de Dios si está ausente de la presencia de Dios. Y le digo: hermano, esa frase que usted tanto predicó, que usted tanto se la dijo a muchos hermanos, que a causa de esa frase yo sigo de pie todavía, creyendo en un Dios vivo, congregándome en la iglesia donde estoy. Pero a usted se le olvidó, le digo. Bueno, pasó el tiempo, poco a poco, no sé qué pasó en el corazón del hermano. Y el día de ayer, justamente cuando llegamos al desvío de Opico, en un carrazo, hermano, bajan el vidrio y sale un montón de humo. Y con el cigarro en la mano, y mire el ingrato, todavía me dice: siervo. ¿Y sabe una cosa? Así nos pasa a todos los cristianos, que creemos que leer la Biblia no es necesario, que creemos que visitar la iglesia no es necesario. Amén. Sí es necesario. Gloria a Dios, porque de esa manera Dios está edificando nuestra vida. Amén. Muchas veces el ser humano no se acerca a Dios porque dice que yo no puedo dejar este vicio. Pero ¿qué hizo este hermano cuando entró a la iglesia? Iba bien bolo. Y después lo primero que hizo fue correr a la cantina. Pero ¿sabe qué hizo el día siguiente? Se arrepintió. ¿Y sabe cómo andaba? De goma. Estaba bien necesitado del Señor en ese momento. De goma andaba. Pero el Señor así lo recibió. Amén. Aunque a nosotros nos cerraran la puerta, Dios nos abre más. Dios está abriendo sus brazos a todos nosotros para que entremos a su presencia, para que podamos llegar al trono de la gracia de nuestro Dios. Yo recuerdo una frase y la tengo bien fresca en mi mente. Y si hay padres esta noche que me escuchan, nunca le diga a su hijo: eres tonto. Nunca le diga a su hijo: no sirve para nada. Porque los niños todos lo retenemos en nuestro corazón. Y yo la palabra más dulce y más linda que tengo de mi padre es esa. Me dijo: sí, sos tonto, no servís para nada. Amén. Bueno que Dios nos expresa así con nosotros. Qué bueno que Dios, aunque fallemos, Él nos dice: tú puedes, hijo mío, sigue adelante, Señor, pero te fallé, levántate y sigue caminando, porque largo es el camino, pero grande es la recompensa de nuestro Dios. Y si en este mundo le dicen que usted no vale, que usted no sirve, le traigo una noticia esta noche: hay alguien que fue a la cruz por usted. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel cree
Jesús lo ama. Amén. Eso manténgalo en su corazón, que Jesús lo ama, que Él llevó sus pecados y usted y yo valemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por nosotros Él se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo. Él se humilló por amor a nosotros. Lo crucificaron con una muerte de ladrón. Amén. Él humilló en forma de siervo por amor a la humanidad. Se rebajó. Pero ¿sabe qué? La Escritura dice que Él subió a los cielos. Y hoy en día es Rey de Reyes, Señor de señores. Y ante Él se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos un día han necesitado un favor del Señor? Amén. Solo hermano Juan Carlos. Amén. Y cuando han necesitado del Señor, ¿cómo le pide usted? Amén. Denme un ejemplo. ¿Cómo le pide usted al Señor? Con humildad. Y es que cuando estamos necesitados es cuando más sinceros somos. Amén. Cuando con más amor le hablamos a nuestro Padre Celestial. Amén. Porque cuando tenemos necesidad de Él, le pedimos a Él con súplica. Y la palabra de Dios nos habla de un ciego llamado Bartimeo. La palabra del Señor dice que este era un ciego y aparte de ciego, era mendigo. Él vivía a la orilla del camino en la ciudad de Jericó. Era marginado por la sociedad. Quizás muchos de él se acercaba a pedir un poquito de agua y en vez de dársela en un vaso se la tiraban. Lo despreciaban, lo humillaban y sobre todo en ese tiempo un desperfecto físico era señalado como una maldición de sus padres. ¿Cómo cree que se sentía el ciego Bartimeo? Amén. Sobre él caía el dicho: dime cuánto tienes y te diré cuánto vale. Amén. Y todos los que pasaban por el camino así miraban al pobre ciego Bartimeo. Quizás Bartimeo era la molestia de aquellos residentes de Jericó por la forma en que él se acercaba a pedir. Y si él vivía en la calle, esto significa que él no tenía donde asear su cuerpo. Significa que él pasaba con la misma ropa por mucho tiempo y la gente lo despreciaba. No vaya a hacer eso usted. Amén. Pero dice la palabra de Dios que un día venía Jesús caminando. Y cuando Bartimeo comenzó a escuchar aquel ruido de aquella gente, él preguntó qué estaba pasando, por qué la gente estaba tan emocionada, por qué la gente estaba celebrando. Y en ese momento le dijeron que era Jesús el que venía caminando. Quizá, hermano, el corazón de Bartimeo se comenzó a acelerar. Quizá Bartimeo se levantó y él quería tocarlo, él quería sentir a Jesús, él quería sentir al Maestro. Yo no sé si usted quiere sentir la presencia de Dios, pero si la quiere sentir, necesita buscarlo, necesita llamarlo, así como lo hizo Bartimeo. Gloria a Dios. Quizá Bartimeo dijo: ahí viene alguien que no me va a rechazar, ahí viene alguien que no me va a criticar por la condición en la que me encuentro. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo el ciego Bartimeo? ¿De qué forma llamó a Jesús? ¿Cómo dijo? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él gritaba: Jesús, sin saber dónde estaba Jesús. Pero él decía: ten misericordia de mí. Aleluya. Lucas 18, al 35 al 43 dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud
reverencia a nuestro Dios, hay que amarle, hay que exaltarle, porque de Él viene nuestra vida. El ciego Bartimeo sabía que ahí venía alguien que podía devolverle la vista, y al devolverle la vista también le iba a devolver la vida. En el verso 42 Jesús le dijo, perdón, el 41, le dice Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Amén. Recíbalo, hermano. Dios tiene el poder. Amén. Yo tengo un hijo, que iba a ser mudo. Él no iba a poder hablar. Y los doctores decían, este niño no va a poder pronunciar las palabras. Él no va a poder expresarse. Pero digan, pregúnteme y habla, hermano. Más que un perico, más que un oro. Amén. Ese es el poder de nuestro Dios. Pero ¿qué dice el Señor? Hay que creerle, hay que tener fe. Nuestro Dios es real, nuestro Dios está aquí, nuestro Dios está a la par suya. Si usted lo quiere tener a la par, si usted lo quiere en su hogar, Él va a estar en su hogar. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Y dice la palabra de Dios, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Amén. Yo quisiera saber si hay más de alguno en este lugar a quien Dios no le haya hecho un favor en esta vida. Amén. Mire, hermano, la medicina es buena, pero sin la presencia de Dios no sirve. Amén. Usted puede tener muchos contactos, conectes en el mundo, pero si Dios no quiere que se abra esa puerta, no se abre. Pero si Dios quiere, no puede tener ni un contacto y Él se lo pone enfrente. Amén. Ese es nuestro Dios. Pero hay que tener fe, y si Dios ha hecho un favor en nuestra vida, hay que ser agradecidos. Al menos cuando nos acercamos a su presencia, hay que exaltarle con el corazón. Hay que traer gratitud delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. No hay que ser como aquellos 10 leprosos. Amén. Que fueron sanados. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que 9 de ellos se fueron. Pero 9 de ellos, lo vamos a decir en nuestro tiempo, eran cristianos, eran creyentes, habían cantado en la iglesia, habían testificado del poder de Dios, y quizá un día predicaron, quizá un día evangelizaron, pero fueron sanados y no volvieron a Jesús. Pero dice la escritura que uno de ellos era samaritano, era gentil, no era del pueblo de Dios, no era cristiano, pero llegó delante de Jesús a rendirle su agradecimiento. ¿Y qué le dijo el Señor? Tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Amén. ¿No quiere que regrese la enfermedad? Alabe al Señor. ¿No quiere que regresen los problemas? Siga adorando al Señor, porque Dios es justo. Amén. Pero a Él no le gusta la injusticia. Gloria a Dios. Ya les prediqué un poco. Hermanos, Bartimeo, al igual que usted, dejaron de ser despreciados para ser un testimonio viviente del poder de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas que un día tuvieron cáncer y hoy no tienen nada? Amén. ¿Cuántas personas hemos escuchado que han testificado que tenían problemas grandes en su vida, pero Dios se los quitó? Amén. Y de eso hay que estar agradecidos con el Señor. Hay que testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que otros crean. Porque lo que Dios hace en nosotros, Dios lo hace para que lo contemos.
En vez de llegar a contar lo que dice el pastor, lo que hace la vecina, el vecino, vaya a contar lo que Dios hizo este día en su vida. Amén. Cuéntele a alguien que hoy se le perdieron la llave, que hoy llegó tarde al bus, hoy llegó tarde al trabajo, pero llegó tarde porque de algo lo guardó Dios. Algo el Señor quitó que le iba a pasar en su vida. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿cuántas veces quizá Bartimeo se quejó de su condición? Porque no sabemos. ¿A quién le gusta estar enfermo o tener un problema físicamente? A nadie. Si hay gente que se mira al espejo y se empieza a enojar y dice, es que ya me salió esto, y el otro es que esto y esto no. Yo cuando me miro al espejo y ya tengo panza trailera, ya no me la puedo quitar. Pero sabe, hermano, cuántas veces nosotros quizás nos hemos quejado contra nuestro Dios por cosas que nos están pasando, quizás situaciones económicas, porque estamos viviendo un momento difícil y se nos olvida que Dios tiene algo preparado y que Dios no retarda su promesa, pero es que Dios quiere que seamos testimonios vivientes de su poder y de su misericordia. Amén. Sabe, hermano, yo crecí quizás como muchos, no sé, pero le voy a hablar de mí. Yo crecí sin el calor de un padre, de una madre. Y yo recuerdo muchas veces el día del padre o de la madre, como mi hermano, porque él era el mayor y quizás sentía más. Cuando llegaban aquellos hijos con su padre, con su madre, y yo recuerdo a mi hermano verlo sentado en un pupitre llorando, secándose las lágrimas, porque él quería tener quizás a mi madre y a nuestro padre junto a él. Amén. Y quizás nosotros teníamos quizás mejores bicicletas, mejores juguetes que ellos, pero no teníamos el amor de nuestros padres. No los teníamos ahí junto a nosotros. Y hoy en día que yo soy cristiano y él ya no está en este mundo, yo quisiera poder decirle, hermano, tuvimos al mejor Padre del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. En cada camino a la escuela, Él estuvo con nosotros. En cada día del Padre y de la Madre, Él estuvo ahí con nosotros, como lo sigue estando hoy en día. Pero eso solo lo reconocemos cuando llegamos a Dios. Cuando comprendemos que el mejor Padre que usted y yo podemos tener es nuestro Señor Jesucristo. Que no hay nadie como Él. Que no hay amor más hermoso y precioso que el que tiene nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre y ya tenía un propósito para nosotros. Ya quería guardarnos del camino por donde íbamos a pasar. Pero lamentablemente el ser humano, usted y yo tenemos libre. Se me ha ido la palabra, dice que la voy a pronunciar mal. Pero eso, hermano, tenemos libertad en nuestro caminar, porque nuestro Señor Jesucristo es un caballero. Él no quiere nada a la fuerza con nadie. A Él le ha bastado dejarnos su escritura, esta santa palabra, para mostrarnos el camino y decirnos a través de ella cuánto nos ama, cuánto quiere que un día no solamente podamos sentirle, sino mirarlo y abrazarlo y decirle lo mucho que le amamos, y con esa voz preciosa de Él también nos dirá lo mucho que nos amó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él nos dirá todos los días que nos cuidó y nos guardó. No hay Padre como nuestro Señor Jesucristo. Y por eso esa sangre fue derramada. Amén. Por un mundo que Él conocía desde la antigüedad, desde el pecado de Adán. Él ya conocía el mundo. Él conocía el corazón perverso y los pensamientos de la humanidad, pero aún así decidió amarnos. Aún así decidió hacer una promesa con Noé y le dijo: cuando salgan aquellos colores en el cielo, allí el agua se va a detener. Amén.
abrir nuestro corazón para que su palabra y su presencia pueda entrar a nuestra vida. Hebreos capítulo 3, termino con esto, verso 15 dice: por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Amén. El Señor dice: no tienen que rebelarse contra mí endureciendo su corazón. Si contra Dios nadie puede. Amén. Yo recuerdo un testimonio de una hermana que un día le dijo el esposo: mira, o tu Dios o yo, decidís. Y dice la hermana que ella se quedó en silencio, se fue para el cuarto como toda mujer prudente, fue a orar, a buscar la presencia de Dios. Y de repente llega el esposo, bien humilde, bien amoroso, y toca la puerta y dice: mi amor, con Dios no puedo competir. Amén. Contra nuestro Dios no podemos competir. Él es soberano, Él es Dios. A Él nadie, Él no tiene que obedecerle a nadie. Nosotros hay que obedecerle a Él. Y el único camino que Él nos ha presentado es el camino de la obediencia para poder llegar a Él. Quizá, hermano, nosotros no somos una iglesia de multitud, pero somos una iglesia llena de la presencia y del Espíritu Santo. Amén. Y por eso hoy en día nosotros seguimos caminando y predicando la palabra de nuestro Dios, porque hemos creído que aunque muchos crean que el Señor ya no va a regresar, el Señor no ha venido, porque hay mucho todavía que cambiar en nuestra vida. Amén. Póngase de pie, amado hermano. Que el Señor me le bendiga, que el Señor me le guarde. Y antes de despedirnos, vamos a orar como siempre lo hacemos. Y le pido en el nombre de Jesús que usted también lo haga en su hogar. Oremos por este polígono, por cada familia. Les amamos en el nombre de Jesús. Nuestra intención no es hacer ruido, no es causar molestia, simplemente mostrarles el amor que nuestro Señor Jesucristo tiene para con toda la humanidad. Cantamos una alabanza para despedirnos. Cántele al Señor, hermano. Agradézcale a Dios por la misericordia que Él ha tenido con nosotros hasta el día de hoy, por lo bueno que Él ha sido con nuestros hijos. Amén. Porque Él los ha guardado. No hay peor dolor que mirar a nuestros hijos que en un segundo pueden morir. No hay peor dolor que no poder hacer nada en ese momento. Por eso es bueno saber que si Dios está con nosotros, nada malo va a pasar. Gloria a Dios. Ahora sé
Aleluya. La palabra del Señor dice: y recibiréis poder